Oncológico, Ana Roca de Bonatti. Hoy el tema es prevención y cuidado, control de infecciones en el Centro Oncológico. Para ello tenemos en los estudios Ángel Pérez Rodó, al licenciado en Enfermería Juan Cardoso y a la coordinadora del Hospital de Día, la doctora Patricia Scioli. Muy buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, hoy nos toca hablar de un tema que es importante y creo que lo aprendimos en época de pandemia. El control de infecciones es una tarea crítica y constante. Detrás de cada medida de higiene, protocolo de aislamiento y monitoreo hay un equipo comprometido que trabaja sigilosamente para proteger vidas. ¿Cuáles son las medidas más efectivas para prevenir y cuidar la salud de aquellas personas que son atendidas en el centro oncológico? Antes de comenzar a hablar en este tema en específico, lo que te quería comentar, que lo que nosotros denominamos hospital de día en el centro oncológico, es un lugar donde se brindan tratamientos de manera ambulatoria. Claro. El centro oncológico no tiene internación y hay tratamientos que se hacen en un determinado número de tiempo, de horas, y luego el paciente vuelve a su casa. Este concepto de hospitales de días nació allá por los años 40, no es ningún invento nuestro, en Canadá, en donde se comenzó a implementar con pacientes que debían recibir tratamiento que duraban 2, 3, 4, 6 horas y posteriormente, antes de que se comenzaran los hospitales de día, quedaban internados, pero no recibían tratamientos hasta el día siguiente. Entonces, debido a que podían estar en su domicilio y se implementó este protocolo que el paciente hace su tratamiento, por ahí es un solo tratamiento que hace una vez por semana o cada 15 días, o por ahí hay pacientes que hacen tratamiento varios días seguidos, pero se van a su domicilio posteriormente al terminar. Con ello, en un primer momento se vio, en primer lugar, que aumentaba el confort del paciente, porque podía estar con su familia al terminar el tratamiento, disminuía el estrés del paciente, mejoraba al disminuir el estrés del sistema inmune del paciente. Y en nuestro caso, en el hospital de día, que hacemos tratamientos de quimioterapia en forma ambulatoria, porque también hay otros tipos de tratamiento. Esto, por ejemplo, se implementa mucho en lo que es tratamiento de adicciones, tratamiento de trastornos de alimentación, en rehabilitación, ¿verdad? En nuestro caso específicamente lo hacemos para tratamientos oncológicos. Entonces, en lo que es específicamente el control de infecciones, el hecho de que el paciente no esté internado es una variable muy importante para lo que es la transmisión de infección y para la seguridad del paciente. Claro. Con nosotros trabaja el licenciado Juan Cardoso, que es nuestro encargado de control de infecciones, y te va a poder decir un poco más en qué beneficia al control de infecciones, digamos, esto de que el paciente no tenga internación y que sea un hospital de día de tratamiento ambulatorio. Hola, buenos días. En primer lugar quería dar las gracias por el espacio que nos están brindando para poder dar a conocer nuestras funciones en el centro oncológico a la comunidad y a las otras instituciones de salud. Mi posición en el centro es, como decía la autora, encargarme del tema de lo que es que sea riguroso, por ejemplo, en el control de que se evite infecciones, que dentro de eso tenemos lo que es, por ejemplo, la higiene de manos, que es importante, es el primer eslabón del transporte de microorganismos, que es donde debemos tener ese signo del lavado presente ante todo. A veces uno tiene en cuenta como que el guante es el protector en base a previos controles con cada paciente, y el máximo controles, eso no significa que tienen un signo de que no vamos a transportar microorganismos, sino que es algo que, dependiendo del estado del paciente o a lo que vamos a ir a evaluar, se utiliza el guante, pero antes de eso hay que hacer la higiene de mano. ¿Por qué? Porque ya nuestras manos están sucias y es algo que vamos a llevar al interior de los guantes, que es lo mismo. Los guantes a veces no son de alta seguridad, entonces traen algunos trastornos de rotura. Puede contaminar, digamos. Puede contaminar. Entonces, el previo lavado de higiene de mano, uso guante, evaluación del paciente y luego retirar los guantes, descartar
y volver a hacer la higiene rigurosa del lavado de manos, siempre con sus 5 momentos de entre 40 y 60 segundos, que es el lavado que nosotros podemos eliminar gran parte de los microorganismos que trasladamos. Es importante tener en cuenta e incluso tenerlo muy presente, porque de un paciente a otro podemos hacer muchas contaminaciones de diferentes microorganismos, hasta incluso nosotros mismos. Dependiendo del ingreso de un paciente, nosotros lo que tenemos que hacer también es a la hora de visualizar, es el tema del equipo de protección personal. Si eso requiere también el uso de la antiparra, del equipo de protección personal, guante, cofia. Eso también hace que uno baje el nivel de infecciones hacia nosotros, hacia el personal y también al paciente. Todo en este momento lo que uno hace también es ir educando al paciente y al familiar, ya que ellos están atravesando una etapa que muchas veces bajan sus niveles de defensa, y el cuidado importante que se le da tanto en el centro de salud como en el domicilio es constante. Entonces uno evita que ellos también a corto plazo dejen de hacer su tratamiento, y el uso también constante de lo que es el barbijo en estos casos para ellos, incluso para la parte asistencial, que es muy importante, está dentro de uno de las para prevenir infecciones a nivel vías respiratorias. Claro, cuando hablas del lavado de mano, recuerdo que en el tiempo de pandemia nos decían cantar el feliz cumpleaños, por ejemplo, para la duración de lo que es el tiempo del lavado de manos, exactamente. Hay una técnica especial también, ¿no?, para la limpieza óptima de las manos. Exactamente, Sí. hay una técnica rigurosa a seguir en lo que es la secuencia entre la aplicación del jabón, el líquido que usamos, la técnica de desinfección de la mano, tiene ciertos pasos a seguir, y luego la técnica de lavado y secado hasta la colocación del guante. Claro. Digamos, yo siempre digo, el personal de salud no nos lavamos la mano como todos los mortales, ya lo aprendimos a hacer y lo tenemos incorporado de esa manera, y entre paciente y paciente se realiza el lavado de manos, y posteriormente nosotros también, por mayor seguridad, hacemos la colocación de los guantes. Pero como decía el licenciado Cardoso, los guantes te generan por ahí una sensación de falsa seguridad para el que se coloca los guantes, Claro. pero en sí la transmisión de microorganismos básicamente se previene con el lavado de manos. Nosotros, esto es importante destacar, cuando nosotros hacemos tratamientos a los pacientes, estos pacientes tienen que estar en ciertas condiciones para hacer el tratamiento. No se hace tratamiento a pacientes enfermos de quimioterapia, porque es un tratamiento que de por sí puede disminuir la inmunidad, las defensas del paciente, y un paciente enfermo puede tolerar muy mal la quimioterapia y puede tener reacciones adversas. Pero nos ha pasado muchas veces, que en este sentido también hacemos control de infecciones, que vienen pacientes con cuadros virales leves, resfríos, que no contraindican la quimioterapia, y tenemos un sector especial aislado para ese paciente, por más que use barbijo el paciente, obviamente, un sector aislado en donde el paciente puede realizar solo la quimioterapia, no en contacto con el resto de los demás pacientes que están haciendo, para evitar también la diseminación por vía respiratoria. Claro. O a veces tenemos pacientes que tienen tumores en la piel, que están sobreinfectados y que están haciendo quimioterapia. También tenemos un sector que disponemos de un sector aislado. Y bueno, el que no conoce el centro, lo explico para que lo sepa. Los pacientes realizan la quimioterapia en sillones, que son tipo sillón cama, como los de los colectivos, digamos, que son muy cómodos, y tenemos 7 puestos para hacer quimioterapia, 7 lugares. Entre paciente y paciente, si sale un paciente y va a entrar otro, se realiza desinfección también del sillón y del puesto con alcohol, como corresponde, alcohol al 70%, que eso es algo que le explicamos a la comunidad, que también quedó de la pandemia. ¿Cuál es la diferencia entre el alcohol al 96 y el alcohol al 70? ¿Usted sabe? No. Bien, vamos a dar clase. Entonces, la diferencia es la siguiente. El alcohol lo que hace al aplicarse es evaporarse rápidamente y deshidrata a las bacterias. Las mata deshidratándolas más allá del resto. El alcohol al 96 se evapora más rápido que el alcohol al 70. Entonces puede haber bacterias que al evaporarse rápido no mueran. Por eso en salud se usa el alcohol al 70,
que se va a evaporar pero más lentamente y vamos a lograr que mate más cantidad de microorganismos en ese mayor tiempo de evaporación. Por eso nosotros usamos alcohol al 70 para la desinfección, por ejemplo, de los puestos de quimioterapia, ¿sí? Claro. O inclusive también el alcohol al 70 se usa para la desinfección de manos. Nosotros no usamos alcohol en gel por el hecho de que genera pegote y por ahí puede arrastrar microorganismos. Usamos alcohol al 70 líquido también para ponernos en las manos, porque eso también está totalmente protocolizado. Uno puede desinfectarse las manos con alcohol al 70 5 veces por cada lavado de manos, ¿sí? En el caso de que no disponga, como nosotros disponemos, pero hay gente que no dispone de un lavado de manos que sea cómodo, rápido, seguro y demás, también está esa opción. Como para hacer un poco de educación también a la población en general. ¿Sí? Tal cual, sí. Aparte es importante destacar esto, ¿no? O sea, la persona que se va a atender, como bien destacaba la doctora, es hospital de día, o sea, tiene su vida cotidiana, no sabes con quién se relaciona, las personas que se van a atender pueden estar vulnerables, también se puede contaminar el lugar, o sea que estamos hablando de la importancia de la higiene y las medidas seguramente protocolares que tienen que respetar. Todo lo que hacemos desde la desinfección del puesto de quimioterapia, desde el personal de limpieza, la forma en que limpia el centro de hospital de día al finalizar el día de tratamiento, la forma en que ponemos las vías periféricas a los pacientes, la forma en que ponemos los catéteres centrales a los pacientes, todo está en base a protocolos que nosotros tenemos en el centro para cada uno de los procedimientos. O sea, no es que un enfermero lo hace de una manera y otro de otra. Todos estudian el procedimiento cuando empezaron a trabajar en el centro y todos lo hacemos de una manera específica. Y es más, se van haciendo controles. Nosotros tenemos para chequear si tenemos más o menos infecciones, una estadística que hacemos mensualmente del control de infecciones, el origen de las infecciones, los seguimientos y demás, como para ver si estamos dentro del rango aceptado internacionalmente o si estamos por fuera del rango, ver en qué podemos mejorar. Claro. Hablando de ese protocolo, digamos, ¿cómo es? ¿Todos tienen que usar barbijo, por ejemplo, los pacientes o hay ciertos pacientes que sí requieren ese uso? En este contexto, por ejemplo, se les recomienda tanto al paciente en general y a la parte asistencial y al acompañante, familiares, que el uso de barbijo sea constante en lo posible, porque es algo que es una barrera de protección hacia cualquier microorganismo que en estas temporadas están totalmente cambiantes. Entonces uno evita, ¿por qué? Porque al ver un foco infeccioso o una presentación ya sea de un estado de fiebre, uno tiene que buscar la causa y, como decíamos, es un hospital de día que el paciente termina su tratamiento y se va, no sabemos qué contacto tiene fuera, entonces uno tiene que entrar a investigar qué tipo de microorganismo está dentro de su organismo como para uno tomar las medidas correspondientes y también eso ver si hay, aparte de tener ya el centro, el equipo, de tener estar siempre en educación y capacitándose para tomar todas esas medidas preventivas, ya desde la parte asistencial hasta la parte de maestranza, con los productos que corresponde para cada sector. Entonces uno está tranquilo que se investiga eso y se llega a ver cuál fue la causa que pudo haber sido, como para uno tener algo claro de poder hacer ese tratamiento y si hay que ajustar nuevamente la educación dentro del centro y uno así también ve de la manera que está trabajando, si se aplican las condiciones de que el educando está constantemente. Claro, o sea, uno va creando el hábito, ¿no? Y que tienen claro, y eso lo vuelven en forma de hábito para que todos los días sea la limpieza igual de correcto y el uso adecuado de todos los equipos que se les brinda. Claro, yo haciendo similitud con lo que fue la pandemia, uno utilizaba algo, después se lavaba las manos, claro. Tenía ese protocolo, empezaba a adquirir ese hábito, así como por ejemplo el alcohol, el 70% que aprendimos ahora, haciendo docencia, el barbijo también tiene alguna característica particular, sabiendo cuál es el óptimo para protección o... En nuestro caso, al no tener internación, hacer un tratamiento que es de hospital de día, que son unas horas,
usamos los barbijos, no los NK95, los N95, que son los que brindan una barrera casi impermeable al paso de microorganismos. Ese tipo de barbijos, que son especiales, los usan nuestro personal que prepara las quimioterapias, en la cabina de quimioterapia, porque se puede aerosolizar los fármacos y son altamente tóxicos. Una cosa es que un paciente reciba quimio cada 21 días, 2 horas, 6 horas, y otra cosa es el personal que todos los días prepara durante 6 horas al día medicamentos de quimioterapia. Las mismas reacciones tóxicas que puede tener un paciente, multiplicadas por la cantidad de horas y de días, las puede tener el personal que lo prepara. Exactamente. Entonces los barbijos de más bajo micrómetros en los poros, los N95, NK95, con un equipo más allá del barbijo especial de protección, lo usan en cabina de preparación de fármacos, que habrán hablado cuando vino María José Gurelmón en la capacitación de farmacia. En lo que es hospital de día usamos el barbijo común. ¿Por qué? Porque es un barbijo que se puede usar de 8 a 12 horas sin que afecte el pasaje de gérmenes a través del barbijo y es descartable luego del tratamiento. Entonces no tenemos requerimientos especiales de barbijo en ese sentido. Diferente si lo tuviésemos que tener puesto 24 horas, como en la época de pandemia, que tratábamos de usar estos que tienen los poros mucho más pequeños. Claro. Bueno, para graficar un poco a la audiencia, vamos a hablar del paciente, la familia que ingresa, cuál es el protocolo que tienen que tener de higiene y de seguridad, el personal tanto profesional como de ordenanza, de limpieza, cómo es en cada área en cuanto a esto, a la higiene y la seguridad del centro oncológico. En este caso, lo que se trata mayormente de hacer es, por ejemplo, al ingreso del paciente, ya se le da se le enseña, como que uno le dice, se le educa, claro, del por qué la importancia, incluso a veces la curiosidad de ellos es por qué nosotros extremamos las medidas de prevención, y es donde a ellos le explicamos el motivo dentro de la parte asistencial, dentro del centro en general y en cada servicio, porque dependiendo de las barreras que nosotros tenemos, es el cuidado también que le brindamos a ellos y el autocuidado que nos brindamos nosotros. Y hay en situaciones que también, una vez que se lo trata al paciente, se trata también de hablar con los familiares, que en este caso el espacio está indicado en ese sentido, porque ya toda la comunidad está tratando de escuchar, de saber que a veces no solamente en un centro de salud uno tiene todos los beneficios o los recursos para poder evitar contaminaciones, o uno mismo no saber la barrera o el procedimiento de la higiene de manos. Todos los podemos hacer en una institución de salud, en la casa, hasta incluso cuando procedemos con alimentos, lo que sea, dentro del domicilio. ¿Por qué? Porque mucho por ahí no somos tan conscientes de que la proporción más grande son nuestras manos, donde se llevan todos los tipos de microorganismos que uno a veces va de un lado a otro y lo va arrastrando, ¿no? Y a veces la pregunta uno dice, bueno, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué está gripado? ¿Por qué este virus? ¿Por qué? Porque uno se olvida de que fue a un lugar, fue al otro y fue llevando microorganismos, que uno de esos fue lo que se instaló en sus vías respiratorias, que si no te hiciste la buena higiene de mano, eso uno no toma conciencia de que ahí está la mayor parte de concentración. Como decía la doctora hoy, que si uno no hace el buen lavado, el buen arrastre, van a quedar microorganismos. Pues es importante saber los procedimientos, el tiempo de lavado, y es lo que hacemos hincapié en muchos momentos en el centro con los pacientes y familiares y en sus domicilios. ¿Por qué la importancia que le damos que en la casa se sigan cuidando? No, el lavado de manos. En la higiene de manos. ¿Con cualquier tipo de jabón? ¿Cómo es? No solamente eso de la higiene que le decimos a los pacientes. Sí, en realidad el paciente lo puede hacer con cualquier tipo de jabón. No hay inconveniente. Eso igual. Perdón. Sí. Nosotros a los pacientes le damos información escrita, sobre todo también, de cómo cuidarse a los pacientes y a los familiares. Claro. Se le explica a ambos
de cómo cuidarse hasta con los alimentos. Por ejemplo, nuestros pacientes, lo primero que le decimos es no puede comer más nada crudo, claro, ni frutas ni verduras, porque por más que lo lave adecuadamente, que lo deje con las 2 gotas de lavandina en remojo y los enjuague, siempre puede arrastrar algún germen o microorganismo vivo, y al estar las defensas más bajas, el sistema inmunitario más bajo en el intestino, puede tener complicaciones gastrointestinales. Lo mismo que le decimos y que nos cuesta bastante porque acá está arraigado, es que no puede comer fiambres caseros. Acá hay muchísimo fiambre casero. ¿Por qué? Porque no están pasteurizados y pueden tener microorganismos que en una persona que no tenga un estado inmunitario debilitado no habría problema, pero en nuestros pacientes sí. ¿Tomar mate, por ejemplo? Tratamos de que no. El mate se lo sacamos. Claro. O al menos compartido. Sí, sí. Es como en la pandemia, que tomábamos mate todos solos. Exactamente. Sí, porque tengo a una de mis hijas estudiando y me decía, si vos vieran una lupa en lo que es las bacterias en los alimentos, inclusive la colocación donde se tienen que ubicar los alimentos, o sea, uno, como es algo que no se ve, no toma conciencia, pero creo que la pandemia nos sirvió un poquito para tomar conciencia de la redundancia de eso. Por eso te decía, nosotros tenemos protocolos de todo, del lavado de manos, de desinfección de superficies, de limpieza del hospital de día, de traslado de pacientes, claro, cuando los trasladamos, ya sea desde el auto hasta el hospital de día, a veces en silla de rueda entran, o desde el hospital de día al hospital civil, o a veces nosotros tenemos pacientes internados y por ahí vienen a hacer radioterapia también, que ese es otro de los servicios que tenemos. Y todo tiene su protocolo, hasta el camillero tiene protocolos específicos para el traslado de pacientes. Eso me interesa, el personal. Todo el personal, sí. Nosotros ¿Cómo es el modo operandi, digamos, diario, digamos, de una ordenanza, por ejemplo? Para la desinfección, ¿hay un tiempo inclusive de espera para que ingrese otro paciente? Nosotros, por ejemplo, al terminar la jornada, ellos tienen que hacer una limpieza profunda, que ahí tienen todos los insumos a disposición para que al día siguiente uno ingrese y ya estén en óptimas condiciones el servicio. Tanto así como hospital de día, el resto del servicio de imágenes, braquiterapia, radioterapia, están todos también con un protocolizado, tienen su protocolo de qué insumos utilizar en cada servicio, de la manera que deben limpiar. En caso de que haya algo que hay que volver a recalcar o guiarlos, estamos ahí constantemente. Y en otras ocasiones, por ejemplo, en el caso de que un paciente terminó su quimio y se retira, se le llama para la limpieza de ese sillón. Ellos están presentes en los servicios cuando uno se los llama, se los necesita, ya sea por algo eventual que haya pasado con un paciente, y en esos sentidos de retirar lo que es patogénico, el resto de residuos, ellos también están todos en protocolo, saben cómo si hay una eventualidad que uno por ahí no se llega a dar constantemente, pero pasa, saben cómo vestirse, cómo proceder, cómo actuar en el momento, y eso están también nosotros estamos constantemente también acompañando eso. También, como decíamos, cuidarnos no constantemente dentro del centro, todo el equipo del personal, más allá de las actividades que hagan. Claro. Lo mismo también Javier, es nuestro camillero, él también tiene un protocolo, se le enseñó, siempre verifica al paciente en las condiciones que está. Si está dentro de las condiciones que él solo puede trasladar, se lo deja. Si no, él nos avisa, nosotros lo acompañamos, tomamos ciertas medidas en eso, siempre cuidando y protegiendo la integridad del paciente y el del personal. Claro, y lo difícil debe ser a lo largo del tiempo seguir en ese estado de alerta, porque a veces uno se confía y se relaja, por eso es importante el protocolo, ¿no? El protocolo es las evaluaciones periódicas, por eso nosotros siempre tenemos una estadística actualizada del porcentaje de infecciones y del origen de las infecciones, de los servicios. ¿Sí? Sí, y aparte hacemos capacitaciones periódicas sobre los mismos temas a veces, pero para recordarles al personal. Se ríen. Claro, constantemente es
como decía la autora, esa es la idea de mensualmente hacer la estadística, Claro. y dentro de eso evaluar para ver si hay que ajustar algo en eso, o si no se continúa, pero el tema de seguir enseñando, educando es constante. O cuando se nota algo que hay que ajustar, se ajusta, pero no se pierde el estribo, por decir, de olvidarnos o de dejar de pasar eso. Claro. Toda esta medida tiene que ver, pregunto de la ignorancia absoluta, con los virus hospitalarios que se habla, o no tiene nada que ver. Mira, dentro de para que la gente sepa, microorganismos hay en todos lados, ¿verdad? Ahora bien, en las instituciones de salud, en donde se atienden a personas enfermas con patologías graves, se han generado lo que se llaman microorganismos intrahospitalarios, que pueden ser virus, bacterias, hongos, cualquier microorganismo. En general, estos son microorganismos que son mucho más agresivos y difíciles de tratar. Esto ocurre básicamente mayormente, en las instituciones que tienen internación, que tienen patologías con pacientes internados con enfermedades agudas graves, porque se va haciendo una selección de microorganismos y es la supervivencia del más fuerte. El más malo mata al más bueno. Nosotros, en nuestro caso, justamente el hecho de tener el hospital de día y no tener internación hace que esa selección sea negativa, es decir, que tendríamos que no tener gérmenes agresivos intrahospitalarios como puede tener un hospital o un sanatorio que tiene internación. Por dos cosas, porque no tenemos 24 horas de internación, porque se desinfecta luego de cada sesión de quimioterapia, y en segundo lugar porque los pacientes no están enfermos cuando hacen la quimioterapia, no tienen patologías agudas transmisibles, si no, no estarían en condiciones de hacer el tratamiento. Claro. Entonces, para hablar de flora intrahospitalaria más agresiva, nos referiríamos a una institución con internación. No quita que por ahí tengamos nuestra flora institucional, pero que quizás no sea tan agresiva como puede ser la de otra institución que sí tiene internación. Por eso la idea es, hacemos el control de infecciones, tratamos siempre de llegar a ver el origen de la infección, porque tratamos de hacer cultivos y demás estudios para ver qué microorganismo es. Vemos si ese microorganismo ya lo traía el paciente o pudo habérselo contagiado en el centro, y de ahí hacemos la evaluación y el seguimiento. Claro, o sea, Quería agregar algo a eso que decía la doctora, es que cómo se evita eso de que se generen gérmenes más resistentes, es tomar las medidas estrictas, ya como volvemos a repetir nuevamente, como estamos en lo que es la higiene de manos, porque es el punto del cual puede arrastrar un microorganismo hacia el torrente sanguíneo cuando uno va a habilitar ya sea un catéter, ya sea una vía periférica. Y esa es donde tenemos que tener la importancia fundamental de la higiene, porque ese es el foco principal que se puede arrastrar cualquier microorganismo. Por eso a veces el hecho de decir se generan gérmenes o microorganismos es porque hay que ver desde nuestro punto a ver qué nos estaba faltando, qué faltó como para que no se vuelva a generar eso, por ejemplo. Esto lo hablo desde el centro oncológico, pero también para integrar en todas las instituciones cómo es ver la diferencia del porqué a veces, ¿no? Claro. Otra preguntita antes de terminar. Seguramente en lo que es protocolo también tiene que el personal que tiene algún síntoma, algo directamente no ingresa al centro, ¿no? O sea, porque a veces en lo laboral uno Sí. se va igual a trabajar porque necesita cobrar el sueldo y etcétera. Obviamente, si nosotros no podemos hacer tratamiento a pacientes enfermos, no podemos transmitir tampoco enfermedades a los pacientes. Es decir, que todo el personal que tenga alguna enfermedad aguda usualmente no concurre a trabajar. Y, por ejemplo, otra medida que tiene el personal, esto es como una cosa práctica para que lo veas, la ropa que usamos en el centro nos cambiamos en el centro y luego salimos con otra ropa y vamos a nuestro domicilio. Los zapatos que usamos en los sectores de trabajo son estos gomones hospitalarios y no los zapatos que usamos usualmente en nuestro domicilio. O sea, el hecho del control de infecciones tiene muchas aristas, y tratamos de cuidar cada una de ellas para que sea la mínima transmisión.
Exactamente, bueno, se nos fue el tiempo, quedaron muchas preguntas pendientes, tal vez para próximas Vale. ediciones, pero lo que sí queda claro es que lo importante del cuidado del lavado de las manos para no ser transmisor, transportar, digamos, estos microorganismos, como ustedes dicen, ¿no? Exactamente. Así es. Bueno, agradecerle y el próximo miércoles otra vez el espacio del Centro Oncológico Transformando Realidades.